Quiero hoy venir a una enseñanza. Quiero leerte algo que anoté antes de subir. Y espero ser claro en esto que te quiero iniciar, pues, esta enseñanza con este pensamiento. Y dice de la siguiente manera: si tuvieras que defender la causa de Jesús, que Él vive en tu corazón, imagínate que Jesús está en un juicio y tú eres el que va a defender la causa de Jesús. Y las únicas pruebas fueran tu comportamiento y tu testimonio. ¿Habría suficientes pruebas para mostrar que Jesús vive? Un juez podría tener suficientes pruebas de acuerdo a tu comportamiento y testimonio para mostrar que Jesús es real, o tu comportamiento y testimonio negaría lo que dices con tus palabras. ¿Qué piensas? Si tú tuvieras que defender la causa de Jesús, si tú estuvieras diciendo yo quiero defenderlo, tú dijeras, a ver, ven, ¿realmente tú eres un cristiano? Muéstranos que realmente Jesús vive en tu vida. Y las únicas pruebas no son tus palabras, sino empezaran a examinar tu vida, tu testimonio, tu comportamiento, tu relación con los demás, tu familia, cómo te portas en el trabajo, cómo eres en tus negocios, cómo hablas. Y ya se empezó a poner un poquito intenso, ¿verdad? Porque el juez tendría que meterse a lo más profundo de cómo te comportas. Yo quiero hablarte sobre eso. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Uno de los requisitos que un líder tiene que tener, que un hijo de Dios tiene que tener, dice: es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El tema de hoy es tener un buen testimonio de los de afuera. Y esta palabra testimonio va estrechamente ligada con la palabra testigo, ¿no? O sea, un testimonio significa que con mi palabra, mis acciones, declaro la veracidad de un hecho, ¿no? O sea, tu testimonio, o sea, es como tu testimonio, tu palabra, tus acciones denotan, eres un testigo y denotan si realmente tú eres un discípulo de Jesús o no lo eres. Podríamos decir que testimonio o testigo, ¿verdad? Tu testimonio es esa prueba que muestra o que expresa si realmente estamos siendo discípulos de Jesús. Y yo no sé si has escuchado esta palabra, a veces a mí de más chavo, de más joven, se me hacía como hipocresía, ¿no? Porque a veces me decían, tienes que dar buen testimonio, ¿no? Hay que dar buen testimonio, ¿no? Da buen testimonio, ¿no? Como que de repente a mí me hacía un poquito de shock. Sin embargo, la verdad es que eso de dar buen testimonio no es hipocresía, sino es declarar con mi comportamiento lo que ha sucedido en mi vida. O sea, es el mismo comportamiento que tengo en la iglesia, el mismo comportamiento que debería tener en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en la escuela, con mis vecinos. Ese es mi testimonio. Tu testimonio, entonces, es tu comportamiento. Y otra versión dice, esta escritura de 1 Timoteo 3:7 dice: se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Está más fuerte ¿no? O sea, que la gente, los de afuera, son los que no son cristianos, ¿no? Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces, tristemente, ¿no? Y eso es algo bien conocido, y es muy triste porque sucede, ¿no? Muchos cristianos, entre comillas, ¿verdad?, ofenden el evangelio porque no tienen un buen testimonio. Y lejos de ser
personas, individuos cristianos que adornan el evangelio, que realmente deberían de mostrar al mundo, porque eso es lo que va a hacer que la gente sepa que soy un hijo de Dios, ¿no? Y muchos cristianos, o entre comillas, ¿verdad?, su vida representa un vituperio para el evangelio, o sea, dan un mal testimonio, o sea, su comportamiento, sus acciones, sus palabras muestran que no es un cristiano, no es un hijo de Dios, porque no hace lo que Jesús nos enseña, ¿no? Entonces la Biblia nos habla categóricamente, y cuando digo categóricamente es un mandamiento, no es un mandamiento, sobre la importancia de que debemos tener una buena reputación. Debemos de dar un buen testimonio a los de afuera. O sea, no solamente lo que Pablo dice aquí a Timoteo, ¿no? Pablo le está diciendo, a ver, entre los requisitos del anciano, ya lo hemos dicho, o de todo cristiano, de todo líder, es que tenga buen testimonio con los de afuera. Es un requisito, tener un buen testimonio. Y tú y yo deberíamos de entrar en ese punto de decir, ok, ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi comportamiento? Los de afuera realmente, o un juez tendría pruebas suficientes en mi comportamiento para decir, él sí es un hijo de Dios, y por eso yo avalo, ¿verdad?, que Dios es real, que Jesús es real en su vida. Entonces la Biblia nos deja ver varias escrituras sobre dar un buen testimonio a los de afuera. Y el apóstol Pablo como que está muy interesado en esto, y en 1 Tesalonicenses te voy a mencionar varias escrituras. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 11, dice el apóstol Pablo: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente, que dice, para con los de afuera. Aquí está hablando de tu comportamiento. Y aquí habla, a mí me deja ver que aquí está hablando de negocios, aquí está hablando de trabajo, aquí está hablando de cómo te comportas en tu trabajo, en tus negocios, en tu economía, en lo que tú haces con los de afuera. Dice, y no tengáis necesidad de nada, o condúcete honradamente para con los de afuera. O sea, los de afuera tienen que ver que un cristiano es una persona honrada, es una persona íntegra, es una persona que maneja sus negocios o su trabajo, lo hace de manera honrada, de manera correcta. Los demás están mirando cómo te comportas. Otra escritura, Colosenses capítulo 4, versículo número 5. Dice Pablo otra vez, ahora en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera. Y cada vez que dice los de afuera se refiere a los que no son creyentes, ¿verdad? Dice, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿De qué te suena que está hablando ahora Pablo aquí? ¿De qué? De tus palabras. De tus palabras. De caminar sabiamente, redimiendo el tiempo con los de afuera, y tu palabra, dice, sea siempre con gracia. O sea, debemos nosotros de entender que Dios quiere que nosotros podamos dar un buen testimonio afuera, en el mundo. Aquí en la iglesia también, ¿verdad? Y decir, aquí en la iglesia lo podemos, pero también aquí en la iglesia. Pero allá afuera donde nadie te ve, allá afuera donde nadie te conoce, allá afuera donde nadie está mirando, sino más bien estás viviendo la vida normal. Otra escritura, rápidamente, 1 Corintios capítulo 10, versículo número 31. Y este todavía está más fuerte, porque mira lo que dice Pablo. Por si te quedaba duda de en qué te voy a dar un buen testimonio. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ese es entender lo que yo soy. Todo lo que hago, mi vida es para Él. Y yo debo de comportarme como un hijo de Dios en donde sea. Y luego sigue diciendo, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, mi comportamiento debe de ser de tal manera que mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de actuar, no debo de ser un tropiezo. ¿Por qué? Porque si yo no doy un buen testimonio,
Entonces, la gente, ¿verdad? Los que no conocen al Señor, muchas veces yo soy un tropiezo para ellos. ¿Y cuántos de nosotros, no levantes la mano, pero cuántos de nosotros hemos encontrado tropiezo en alguien, ¿verdad?, que dice ser cristiano y su mal testimonio te golpea? Y no levantes la mano. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor somos ese cristiano que estamos dando el mal testimonio y golpeamos a otros? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de cuidar nuestra manera de vivir. Entonces, al leer estos pasajes, no queda duda que nosotros debemos de ser y dar un buen testimonio. El buen testimonio es algo que tú debes de ir desarrollando en tu vida como cristiano. O sea, es algo que vas a ir construyendo a lo largo de tu vida como cristiano. Quiero decir, el buen testimonio te da una buena reputación. Y una buena reputación te abre puertas y te da gracia ante los demás. El buen testimonio es más que solamente decir, bueno, voy a ser un buen cristiano. No, buen testimonio es que eres un cristiano digno de confianza, que eres un cristiano de carácter, de carácter quiero decir como Cristo, ¿verdad? Que eres un cristiano que tu vida da confianza. Mira, si tú tuvieras que a lo mejor encargar algo a alguien, ¿no? A lo mejor tu carro, tu automóvil o tu casa porque te vas de viaje, y tuvieras que encargarle ese bien, tu casa, tu carro a alguien, ¿no? A algún vecino, ¿en quién pensarías? ¿En alguien que tiene buena reputación o en alguien que tiene mala reputación? ¿En alguien que tiene buen testimonio o su comportamiento es malo? Y entonces en lo natural, obviamente tú te inclinarías por pensar en alguien que tiene una buena reputación. El buen testimonio, hermano, es algo que la Biblia nos dice. El buen testimonio, ¿verdad?, te da una buena reputación. Mira lo que dice Proverbios 22:1. Elige la buena, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. O sea, aquí la Biblia me dice que lo que más vale es tu testimonio, tu buena reputación. Eso es lo más importante. Y también lo dice en Eclesiastés 7:1, en la primera parte: vale más una buena reputación que un perfume costoso. La buena reputación, tu comportamiento. La reputación se construye con el tiempo. Repite conmigo, con el tiempo. O sea, el buen testimonio, la buena reputación, que tu vida empiece a ser construida y a vivir en integridad, en santidad, haciendo la voluntad de Dios. A medida que los demás evalúan nuestras elecciones de vida y determinan quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento, van mirando en nosotros, ¿verdad?, nuestro testimonio. Quiero decirte algo, hermano. Todos damos un testimonio. O sea, tú no te imaginas, pero tienes que tener algo muy claro. Y quiero que levantes tu mano y digas lo siguiente: mucha gente me está observando. Otra vez, mucha gente me está observando, y más de la que yo me imagino. Y los que te están observando están viendo si tú tienes un buen comportamiento. En tu trabajo, ¿tú crees que tu jefe, tú crees que tu compañero no te está observando? Y más si sabe que eres cristiano. Tus vecinos, si saben que eres cristiano, te están observando. En tu grupo de conexión, en donde tú te muevas, en donde tú te relaciones, te están observando, más de lo que imaginas. Y yo no soy responsable de los que me observen, soy responsable de que mi comportamiento, mi reputación, ¿verdad?, vaya creciendo. Porque la reputación, escúchame bien esto, se construye a partir
de la opinión de los demás. Si necesitas encargar, te lo decía, ¿verdad?, algo de valor o un trabajo a una persona, elegirás a alguien que tenga un buen testimonio o una buena reputación. Y Dios quiere bendecir tu vida. Y Dios quiere abrirte puertas. Y Dios quiere bendecir tu familia. Y Dios quiere bendecir tu casa. Y Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero a veces ¿cómo lo puede hacer Dios si tu comportamiento deja mal el evangelio? A Él yo no lo escojo porque es impuntual. A Él yo no lo escojo porque es flojo. A Él yo no lo escojo porque no es de confiar. A Él yo no lo escojo porque es iracundo. A Él no lo escojo porque yo no sé qué ondas trae. Esa es tu reputación, ese es tu testimonio. Eso es de quien otros están mirando, cómo te comportas. Entonces, como cristianos, nuestra primer prioridad es representar bien a Cristo ante este mundo perdido y destrozado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi primer prioridad. Si a alguien tengo que agradar, en primer lugar es a Cristo. No estoy aquí solo para que otros me vean bonito, pero cuando yo agrado a Cristo, entonces mi vida empieza a construirse correctamente. Cuando hablo de reputación, ¿no?, me imagino ese juego de jerga, o no sé cómo se llama, Jenga, ¿verdad? Lo has visto, lo has jugado, ¿no? Cómo se va construyendo y entonces vas sacando piezas y las vas poniendo y una mala decisión, ¿verdad?, se cae. Así es tu reputación, así es tu testimonio. A lo largo de tu vida, ¿verdad?, a lo largo de tu vida debemos de ser como Jesús, porque Jesús es honesto, Jesús es amable, Jesús es leal, Jesús es digno de confianza y debemos esforzarnos para ser como Él. El apóstol Pablo en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Yo debo de ser como Él. Y entonces mi vida, mi testimonio, mi comportamiento, mi integridad es algo que se va construyendo a lo largo de los años y a lo largo de la vida, ¿no? Y más si tú tienes poco tiempo como cristiano, si tú tienes ya 10 años como cristiano, debemos de tener siempre claro que yo debo de cuidar mi testimonio, mi reputación. Ahora, ¿cómo lo hago? Entendiendo, no siendo hipócrita, sino realmente buscando a Cristo, que Cristo sea en mí el ejemplo. Entonces la gente allá afuera evalúa el valor del mensaje que tenemos, el evangelio, basándose en nuestro testimonio como personas. Por eso el mundo y mucha gente no cree y no quiere creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mal testimonio de líderes, de pastores, de cristianos, de gente, ¿verdad?, que es un mal testimonio. Un mal testimonio. Entonces, si tenemos una mala reputación, nuestro mensaje también está contaminado. Qué importante entonces es tener un testimonio, una reputación que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y cuando tú vas teniendo un buen testimonio con los de afuera, no solamente es porque estás queriendo agradar a Cristo, sino que también eres un mensajero del evangelio. Amén. La deshonestidad, el chisme, la hipocresía dañan nuestros testimonios y no reflejan el carácter de Jesús. Y por eso la gente no quiere creer, porque no coincide lo que decimos con lo que somos, con lo que hacemos. Entonces debemos nosotros de entender que Dios desea que tú y yo podamos tener un buen testimonio. Las personas con buena reputación son las personas que viven con integridad y su vida privada concuerda con su vida pública. No hay agendas ocultas, dobles vidas, prácticas deshonestas. No somos perfectos y todos nos podemos equivocar,
Pero realmente nosotros estamos hablando de una vida que quiere agradar al Señor. No estamos teniendo una doble vida. Tarde o temprano eso se cae. Mira, tengo ya algunos años sirviendo al Señor como pastor, ¿no? Y lo he visto vez tras vez, que una doble vida tarde o temprano se cae. Puede durar años, pero se va a caer. Eso es hipocresía. No va a durar. Cuando realmente tú vives con autenticidad, cuando tú haces las cosas para Él, entonces puedes estar consolidando un buen testimonio con los de afuera. Aquí adentro, bueno, está bien, pero lo importante es allá donde nadie te conoce, o donde sí te conoce, ¿no? Donde te están observando. Mucha gente te está observando. Mucha gente está mirando cómo te portas, cómo hablas, cómo actúas, cómo haces negocios, cómo trabajas, si eres primero en llegar o si eres último en llegar, si lo haces con diligencia, cómo eres, porque todo lo que hagas, aún dice la palabra, todo lo que hagas, todo lo de palabra o de hecho, debes hacerlo para Jesucristo. Jesucristo es la razón de mi vida. Si estoy trapeando, lo hago para Jesús. Amén. Si lavo los trastes, lo hago para Jesús. Si tiendo mi cama, lo hago para Jesús. Porque mi testimonio, mi comportamiento, mi vida, lo que hago, todo lo hago para Jesús. Entonces yo debo de cuidar el buen testimonio. Es por eso que tener un buen testimonio no es una opción, sino una obligación de todo creyente. Y te voy a decir la razón por qué debo de cuidar y debo de trabajar por tener un buen testimonio. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, que es el acusador por excelencia, nos quiere desacreditar. Esa es la razón. Y lo dice Pablo, que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí en Timoteo? Para que no caiga en descrédito. O sea, es una responsabilidad construir una buena reputación, un buen testimonio, porque si no, hermano, seremos desacreditados. ¿Y qué es eso? Descrédito. Significa ser censurado o ser culpado por algo. Es alguien que te reproche por tu comportamiento. Eso es caer en un descrédito, ¿verdad? Y nunca olvidemos, hermano, que nos lleva toda una vida, repite conmigo, toda una vida. No es por 10 años, es toda una vida tener un buen testimonio. Pero basta, ¿cuánto para ser desacreditados? 1 minuto. Basta 1 minuto. Basta una mala decisión, una mala acción, un pecado, una mala actitud para ser desacreditados. Qué tremendo. Qué tremendo, porque cuando yo entiendo esto, ¿verdad? Entonces yo debo de entender que el diablo, porque Satanás, dice la palabra, ¿verdad? Él está queriendo destruirnos como león rugiente, buscando a quien destruir, y él es el acusador, y detrás de él, ¿verdad? Obviamente él quiere destruir, desacreditarte. Y quiero quedar claro, no quiere decir que a lo mejor no nos equivoquemos. Porque todos los que estamos aquí, yo creo que de repente hemos hecho cosas equivocadas o hemos dado un mal testimonio. Yo recuerdo, y te voy a contar una vez, una de las veces en que yo he dado mal testimonio. Una ocasión allá enfrente había una situación y no me acuerdo el problema. El punto es que me enojé mucho por una situación que estaban haciendo unos líderes, un líder de la iglesia, ¿no? Y hasta ahí lo dejo, ¿verdad?
Entonces yo estaba muy enojado por la manera en que estaba actuando, ya se lo había dicho varias veces, y entonces me enojé tanto, ¿no? Y así como ves que soy buena onda, cuando me enojo, pues me enojo, ¿no? Entonces estaba muy enojado y fui con él, y fui muy duro con él. Y entonces le dije lo que tenía que hacer, y se lo dije enojado, y se lo dije mal, y se lo dije muy enojado. Y él se asustó, la verdad es que él se asustó, pero pues también se había pasado, ¿no? También se había pasado, pero yo di un mal testimonio. O sea, yo di un mal testimonio, porque aunque él lo estaba, yo no tenía que llegar así con él. Y desde ahí he aprendido, luego ves, cuando estoy enojado mejor me callo, porque si no lastimo a la gente. Pero entonces le dije lo que tenía que decirle, y me regresé a la iglesia, a mi oficina, y me senté en mi escritorio y dije, no, pues la regué. O sea, ¿qué hice, no? Entonces, cuando tú das un mal testimonio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque todos en algún momento vamos a dar un mal testimonio. Ahora, quiero adelantarte en esto que te estoy contando, que tristemente, ¿verdad? Y aunque yo hice lo que te voy a enseñar, este líder, esta persona, pues finalmente se fue de la iglesia, ¿no? O sea, y me dijo, todo está bien, pastor, y yo lo perdono, y estamos bien. Pero yo sabía que lo golpeé muy fuerte. Y aprendí una lección. Pero ¿qué pasa? Porque todos en algún momento daremos un mal testimonio, ¿no? O sea, tu comportamiento, tus acciones, algo, entonces ya diste un mal testimonio. Entonces tú no te puedes quedar así, me vale, ya, y no importa, ¿y qué? No, hermano. Debemos entender que la Biblia me enseña, ¿verdad?, que yo soy responsable, porque si no me desacreditan. Entonces, ¿qué sucede? El diablo se agarra de ahí y te pueden condenar, te pueden reprochar, y si no solucionas eso, entonces vamos a ver ahorita que te vas enredando. Entonces, cuando yo en verdad he dado un mal testimonio, porque hay otro punto y ahorita lo vamos a dar, cuando hablan mal de ti y no es verdad, ¿no? Esa es otra. Pero ¿qué pasa cuando realmente sí tú diste un mal testimonio? Lo que debemos hacer es lo que Juan el Bautista, y quiero que vengas conmigo, no anoté la escritura, pero rápidamente déjame, está en Lucas, porque estaba viendo dónde estaba ahí, déjame ver. Lucas capítulo 3. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero es el versículo. Ok, ya sé por qué no lo anoté. Pero el contexto está en Juan 3, versículo 11, versículo 10, versículo 11, en adelante. Cuando Juan está predicando, por eso no lo anoté, porque yo hice un resumen de los versículos, o lo escribí lo que leí. Pero la gente está arrepintiéndose. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y era muy duro su manera de predicar. Pero la gente estaba llegando, se estaba arrepintiendo, y la manera de mostrar ese arrepentimiento se bautizaba, ¿no? El bautismo, Juan lo estaba bautizando. Entonces, la gente le pregunta a Juan, ¿qué debo hacer? ¿No? O sea, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces, Juan les dice, demuestren, y esto es lo que yo resumí, ¿no? Es la versión Ernesto, pero sacada de aquí de la Biblia, ¿no? Demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. A los cobradores de impuestos les dijo, no recauden más dinero de lo que el gobierno requiere, no roben, ¿no? O sea, eso les dijo a los recaudadores de impuestos. A los soldados, que eran los policías, mira qué tremendo está esta escritura, los policías de este tiempo, les dijo, no extorsionen. O sea, como que el espíritu es el mismo a la fecha, No extorsionen ni hagan falsas acusaciones. Policías que luego van y te mienten para meterte al bote porque fuiste rudo con ellos, ¿no? Fíjate, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan?
Juan les está diciendo, si realmente te arrepientes, cambia tu manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo he dado un mal testimonio? Lo primero es arrepentirme. O sea, la regué, me equivoqué. Es un arrepentimiento genuino. Cuando tu testimonio ha sido tocado, cuando tú has hecho algo que sabes que no estuvo bien, o en tu propia familia, o en el trabajo, o en donde tú caminas y tú sabes que diste un mal testimonio, lo primero es venir a Dios y arrepentirnos. Segundo lugar es humillarnos. O sea, es decir, humillarte no solo es arrepentirte, sino venir y reconocer que el daño que hiciste, tienes que resarcir el daño si es necesario. Pedir perdón, o a lo mejor tienes que hablar, tienes que reconocer que fallaste, tienes que aceptar tu falla, tu error, y no, pero es que tú también, no, hermano. Con este hermano que te platico, o sea, yo después de eso me choqué, le pedí perdón a Dios, dije, Señor, perdóname, estuvo mal, y enseguida hablé con Él y le pedí genuinamente perdón, dije, perdóname, o sea, perdóname. Y sí, no, yo lo perdono y yo entiendo, pero al final, pues no me alcanzó el cambio, ¿verdad? Para que Él se quedara, porque yo le di un mal testimonio. Entonces, nosotros debemos de entender que nadie va a vivir sin dar un mal testimonio. En algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a hacer algo equivocado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón, humillarme, decir, Señor, perdóname, pero también si tengo que resarcir, ¿no? Porque perdóname que no te he pagado y no lo pagas, ¿no? O perdóname que rompí y no lo haces. O sea, tienes que resarcir el daño. A tu esposa, perdóname, amor, por lo que te dije, y ya cambia tu manera de ser. O sea, cambia. O sea, al que ha robado, dice Juan, ya no robe, ¿no? O sea, al que está abusando, ya no abuse. O sea, haz obras dignas de arrepentimiento. Que tus acciones sean diferentes después de haberte arrepentido de lo que estabas haciendo. Entonces, nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, el descrédito, y Satanás viene muchas veces para desacreditarnos, ¿no? Tu testimonio, imagina que es como moneditas en un banco, ¿no? Como billetes, como monedas en un banco. Ese es tu testimonio. Que la gente ve tu manera de vivir, tu reputación, tu integridad, y cada vez que tú te equivocas, es como que sacan del banco, ¿verdad?, esas moneditas que tú tienes. Y a lo mejor tienes 100 moneditas y de repente la regaste y toman 50, te quedan 50. Entonces tú tienes que pedirle a Dios perdón, resarcir aquello, hacerlo diferente y trabajar para que tu testimonio sea diferente, ¿no? Y poco a poco ya son 60, 70, 80, otra vez llegas a 100. Pero si no te importa, entonces tu testimonio quedas con 50 y de repente haces otra, quedas con 40 y luego y cuando te das cuenta, yo cuando digo ya no te alcanza el cambio es porque ya nada tienes, ¿no? Ya no tienes moneditas. Entonces caes en descrédito. Pero no solamente dice descrédito, en lazo del diablo. Está más fuerte. ¿Qué significa eso? O sea, mi mal testimonio tiene que ver, por eso Satanás te decía, él quiere desacreditarnos. Pero esta palabra lazo, Pablo la usa en otros momentos, en otras ocasiones, ¿no? Lo dice ahí a Timoteo también, cuando dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es la misma palabra griega. Y en 2 Timoteo 2:26 dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Un lazo, la interpretación es como una red que te atrapa y no puede salir, que te destruye e impide que sigas adelante. Eso es lazo. O sea, cuando tu testimonio ha sido manchado, cuando tu testimonio ha sido afectado, tienes que arrepentirte, tienes que tomar las acciones, porque de otra manera, si no te importa, entonces tú caes en un lazo y tu crecimiento espiritual se detiene porque estás enlazado o atado al diablo, ¿verdad? Y al fruto de tus acciones que han sido equivocadas. Y no hay nada peor que
que caer en ese lazo, porque en el contexto, ¿verdad? Cuando dice los que quieren enriquecerse caen en tentación y el lazo, o sea, el lazo no solamente te ata, perdón la redundancia, te enlaza, sino que te engaña y te acostumbra y crees que así tiene que ser. Yo soy así. Pues lo siento, yo soy así, ¿qué quieres? ¿No? O sea, si me quieren así, si no, pues ni modo. Has caído en una mentira, en un lazo del diablo. Estás atado y se forma una fortaleza en tu vida que te hará pensar que todo está bien. Y eres un grosero, eres un mal hablado, eres una persona que no tiene integridad, eres alguien que camina como Dios no quiere y tú crees que todo está bien. No me importa. Has caído no solo en descrédito, sino en lazo del diablo. Y el diablo entonces te tiene cautivo. Y entonces lo único que puede hacer que nuestro testimonio y nuestra vida cambie es pedirle perdón, arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Termino con lo siguiente. ¿Qué hacer cuando quieran manchar tu testimonio? Porque también esa es la otra. Porque hay gente que quiere manchar, o sea, hermano, hablan mal de ti y tú no lo has hecho. ¿Cuántos ha pasado, no? Y a veces yo digo, yo ni quiero saber, ¿no? Pero yo sé que mucha gente, o no mucha, pero de repente manchan tu testimonio. Es que bueno, no el pastor, pero el hermano Juan, ya sabes que aquello, que el otro, y ni es cierto. Están manchando tu testimonio. Están hablando mal de algo que tú no hiciste. Entonces, ¿cómo debes de actuar? Si lo que dicen de ti no es verdad, no te defiendas. Esa es la manera. No te defiendas. Nunca. No te preocupes. Preocúpate cuando es verdad. Ay, sí. Pero si lo que hablan de ti es mentira, no hagas nada. Y la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña que así tiene que ser. Jesús dijo en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces cuando realmente, y ese es un punto que debemos de aprender, porque a veces cuando oímos que hablan mal de nosotros, somos tan exagerados, ¿no? Ay, no, ¿y por qué? Y yo le voy a decir, no hagas nada. O sea, si no es verdad, no hagas nada. O sea, a Jesús, ¿cuántas veces hablaron mal de él? Mancharon su testimonio. ¿Cuántas veces a Jesús lo juzgaron, lo criticaron y él no se defendió? Y la Biblia nos lo enseña. Dice 1 Pedro 4:14: si sois vituperados o reprochados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces sí, la Biblia nos enseña que a veces el testimonio, mira, yo estaba oyendo en estos días, estaba viendo una noticia muy interesante, no sé si tú la viste, pero resulta que un hermano nuestro, un cristiano americano, se le ocurrió, hablaba español, era un güerito de ojos azules, americano, evangelista, yo creo. Se le ocurrió ir a predicar a Tepito, ahí al lado de donde está la Santa Muerte. Entonces ahí se puso con su bocina y sus folletos y se puso a predicar el cuate. Hablaba el español así medio hermano, sí, y empezó a predicar. Y entonces, imagínate, llegaron todos los de la Santa Muerte y lo corrieron, lo empezaron a golpear, le dijeron que se fuera y a aventar, a empujar y a decir de groserías, y tú que vienes aquí, que hijo de... Y el pobre así, el Señor, arrepiéntanse, y finalmente lo sacaron de ahí. Entonces salió en las noticias, porque yo lo vi en la noticia. Entonces la reportera, como al día siguiente, entrevista a una mujer que es como la líder de la Santa Muerte. Entonces digo, oiga, a ver, platíquenos de este hombre que vino y qué hizo. Y
No, y empezó a decir, no, es que aquí no tienen que venir a meterse con nosotros respetamos, que nos respeten. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Que nos respeten nosotros, y no tienen que venir. Además, empezó a decir, además ese hombre, ya me enteré, dice que es un abusador de niños. Ya me enteré que ese hombre es un pederasta y lo vamos a demandar porque es una... O sea, estaban ya dando un mal testimonio de él, que realmente yo lo vi y dije, no, pues él es un cristiano que pues le faltó orar, ¿no? O le faltó dirección, o no lo sé, pero pues se metió ahí. Realmente era un cristiano genuino. Pero no, es que, ¿por qué? Y ya me di cuenta y ya nos enteramos que es un pederasta y lo vamos a demandar. Y ya sabemos de dónde. Y entonces ya empezó como a amenazar un mal, hablando o creando un mal testimonio. Entonces Jesús dice, cuando te vituperen, cuando hablen mal de ti por causa del evangelio, de aún tu integridad moral sea tocada, ¿verdad? Si no es cierto, tú no te preocupes. O sea, tú estás en paz. Pero el problema es cuando sí sucede. Y termino con 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 15. Abre tu Biblia. 1 de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por chismoso, ¿verdad? Por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, que no sea, bueno, si padeces y la regaste, pues arrepiéntete, restáuralo y cambia. Pero si no es así, entonces glorifica a Dios por ello, teniendo buen testimonio con los de afuera. El testimonio, hermano, entonces es algo que se nos exige. Un buen testimonio es algo que se nos exige como hijos de Dios, porque es la única manera en donde muchos van a poder ver a Jesús en nuestro comportamiento. Entonces tú y yo tenemos que dar buen testimonio, no así como yo lo pensaba, con una manera hipócrita, sino en verdad dar un buen testimonio. Mi reputación, mi testimonio, mi vida, debo de trabajar, no para que me vean, sino porque amo a Dios y porque quiero ser imitador de Cristo y hacer la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y esta noche vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos a entender esta verdad, Padre, que es algo muy importante. Y todos estamos expuestos, Padre, y aún el domingo hablábamos sobre el que piensa estar firme, mire que no caiga. Somos tan vulnerables, Dios, tan vulnerables, tan confiados. Ayúdanos a estar tan cerca de ti y, como decía Pablo, tener desconfianza de nosotros mismos, porque es muy fácil, a lo mejor muchas veces, dar un mal testimonio. Señor, que nuestra vida te honre, que en donde me muevo, donde vivo, donde camino, donde trabajo, en mi familia, en todo lo que soy y en todo lo que hago, mi testimonio sea algo que quede grabado en el corazón de otros. No tanto mis palabras, pero sí mi comportamiento. Tal vez para muchos será razón de burla, para muchos será razón de menosprecio, para muchos será razón de empujarnos a querer hacer las cosas diferentes. Pero Dios, que podamos entender que tenemos que ser imitadores de ti, imitadores de Dios. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, y aún cuando hemos manchado nuestro testimonio con actitudes, con acciones, con palabras, con decisiones malas, podamos trabajar, podamos humillarnos, que podamos arrepentirnos, que podamos trabajar para que el testimonio, Señor, nuevamente pueda avanzar y no caer en descrédito, mucho menos en el lazo del diablo, porque, Señor, no queremos quedarnos atrapados
con mentiras, con ataduras, Señor, que nos hagan y nos impidan crecer espiritualmente, que realmente podamos entender este pasaje de Pablo a Timoteo y que podamos dar un buen testimonio.